Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su inicio de semana con, claro, un Bitcoin en 60,000. Es algo que ya se había comentado, también ya habíamos comentado esta idea que pues bueno, podría simplemente pues darnos este escenario, ¿no? Ahora digo, por un punto quiero que vean cómo Hiro nos avisó de este movimiento a la baja. Toda esta señal se cumplió de Hiro desde el punto de entrada hasta, claro, el Take Profit 3 e incluso el Take Profit 4 que llegó a tocar. Claro, ese trade no se tomó, pero a lo que voy es que, pues bueno, vean cómo es que funcionan los indicadores. Claro, también les puede dar un muy buen trade dependiendo de cómo ustedes lo interpreten. Ahora vámonos en sí al análisis. Recordemos que la semana pasada decíamos que tenía que sostener esta zona. Esta zona era importante, la que debía de sostener la zona de 66,000 para incluso seguir al alza. De hecho, este movimiento de llegar a los 63,000 pudo haber sido una falsa ruptura y claro, después retomar con este movimiento. Y vean cómo esta vela de aquí, lo estamos viendo en la vela diaria, cómo es que lo intentó y al final cerró por debajo. Esto incluso, estas dos velas de aquí confirmaron la ruptura de este movimiento y que incluso, bueno, aquí sí pudo haberlo intentado todavía, sí, por esta ineficiencia, pero para mí era importante sostener esta zona de acá o incluso cerrar por arriba de la zona de los 68,000 ya como una confirmación un poco más real. Ninguno de los escenarios ocurrió y vean cómo incluso el precio continuó bajando hacia llegar incluso a la zona de los stops en este punto. Ahora no se descarta que vuelva a esta zona de los 60,000, pero digamos que aquí la tiene difícil. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que recuperar esta zona, o sea, al menos la zona del cierre semanal, la zona de 63,000, para incluso poder tener una oportunidad al alza. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario que el movimiento se dé de esta forma, recuperarlo e incluso hacer un pequeño retest o algo así, con una estructura que cambie los movimientos para incluso ir nuevamente hacia arriba. Pero aquí la diferencia es que vean que esto todo podría ser un rango, todo eso podría ser un rango de digamos mediano plazo. Estamos viendo que desde marzo hasta junio, julio, que es más o menos aproximadamente el segundo trimestre del año, aproximadamente, pues bueno, sí ha estado lateral. Eso no quiere decir que pues bueno, ya nos vamos a caer totalmente, pero claro, siempre existe la probabilidad, mientras no vulnere este low que tiene acá, todavía de alguna forma hay posibilidad. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que no pueda morir también, pues bueno, sí lo podría hacer, es decir, que incluso este fuera un pequeño rebotito para seguir cayendo hacia dónde, hacia la zona de los 57,000, 55,000, y si esto pasa, sí corre mucho el riesgo todavía más de que el movimiento ya se extienda hasta los 50,000, es decir, que esto sí podría derivar a un movimiento todavía mucho más fuerte que rompa incluso la estructura interna. También podría darse una falsa ruptura todavía, pues sí, pero tendría que recuperarse con fuerza y que incluso esto llevaría tiempo, o sea, construirlo. Es decir, que el movimiento, si en algún momento esto se da, tendría que venir a recuperar ciertas zonas, tendría que a lo mejor estar acá, no dudo que incluso haga una falsa ruptura otra vez, nuevamente se recupere y ahora sí, a lo mejor al alza. Esto es lo que yo esperaría si en un momento el movimiento tiene que, o más bien quisiera, recuperar la estructura alcista para un movimiento hacia la zona de los 74,000, 80,000, 90,000 o incluso 100,000. La diferencia también es que se me hace un poco raro cómo está comportándose Bitcoin. ¿Por qué? Porque el SP500 ha estado alcista. Ha estado alcista durante las últimas semanas, días también. Y la verdad es que se me hace raro que el Bitcoin no se ponga a la par. Bitcoin, claro, sí es muy es más volátil, etcétera, pero normalmente se podría sostener en una cierta zona o incluso intentar movimientos al alza. Y vean que todo este desde el 7 de junio, que ya llevamos aproximadamente 1 o 2 semanas, no ha parado en sí de bajar, no ha parado en sí de bajar, cuando el Bitcoin ha estado sube y sube y sube. Incluso pues bueno, se ha recuperado muy bien. De hecho, por eso esperaba que el Bitcoin aguantara esta zona,
para que incluso desde aquí lograra sostener e incluso irse a los 80.000. Ya no pasó. Ahora, eso no quiere decir que aquí no pase, pues sí, como ya comenté, hay un escenario alcista. Obviamente el escenario bajista es simplemente que rompan ciertas estructuras a la baja, y con esto vamos a también ver cómo está la vela mensual. Vean que las velas mensuales al final de cuentas siguen siendo de indecisión y de rango. Tanto ni una ni otra siguen siendo mayor a la anterior. De hecho, vean que simplemente esta vela mensual está borrando lo del mes anterior. Entonces, digamos que todavía se sostiene, sí se está sosteniendo, pero hay que tener cuidado con los movimientos que puedan pasar. Ahora vámonos a un marco de 4 horas. 4 horas también es muy importante, y vean que incluso está intentando nuevamente recuperar con este movimiento desde los 58.000. Claro, hasta pues bueno, podría subir todavía hasta los 62.000, aproximadamente 63.000, dependiendo de cómo es que se hace rebote, pero al menos lo está intentando un poco. Y que claro, pues bueno, simplemente este podría ser un movimiento de un mero rebote. Ahora tenemos divergencias acá, vean que desde este punto tenemos ciertas divergencias, un movimiento mucho más fuerte. De hecho, esta bajada fue demasiado fuerte. Podría darse una recuperación en B para que en los siguientes movimientos logre recuperar toda esta bajada. Ahora, no quiere decir que sea imposible, porque muchas veces lo ha hecho, así como sube, baja y viceversa. Tenemos todavía divergencias, aquí hay que esperar todavía un movimiento incluso un poquito más confirmado. Para los que sean un poquito más arriesgados, de hecho este podría ser un movimiento de entrada con un stop quizá en la zona de 59.800, sí podría darse. A ver, vamos a verlo en timeframes menores, pero en 4 horas pues bueno, estamos viendo esto. De hecho, vean como las velas semanales, tanto de la semana pasada como la anterior, han sido bajistas, y pues bueno, hay que tener cuidado. Ahora esta es la vela semanal que estamos cursando. Sabemos que apenas va iniciando la semana, muchas cosas pueden pasar durante toda la semana, y vamos a verlo en los marcos un poco más pequeños. Estas señales de giro, claro, pueden tomarse como entradas de la tendencia bajista. Esto podría ser una posible entrada a la baja, sí, también, pero incluso tenemos otra señal con una entrada que me parece podría estar aquí. Ahorita no la muestra porque se prioriza la última, pero incluso podría venir a tocar este stop. Ver también cómo Akira se muestra en este time frame de 1 hora, que vean que ha habido divergencias alcistas que derivaron a este movimiento, pero no tenemos una señal de long, al menos para intentarlo. Quizá como esta, si el movimiento se diera así y nos hubiera salido o nos salga una señal de long, pues nos lo podremos intentar. Ahora, esto también no quiere decir que siempre tenga que salir una señal, porque también dependerá muchísimo de cómo esté dando el movimiento. Digo, el indicador funciona, claro, pero muchas veces puede írsele una señal que puede ser válida. Ahora también hay veces que una señal sí puede dar un movimiento al alza o a la baja, pero también hay que tener cuidado como siempre y poner el debido stop. Aunque no salga una señal, también uno mismo hace su propio análisis para saber si en algún momento es viable meternos. Ahora vemos con Kaizen también la estructura interna. Me parece que llegar a este punto de la zona de los 62.300 todavía es probable. El comportamiento, claro, que puede darnos un movimiento a esta zona. Ahora vemos como incluso no llegó a la zona de entrada de la señal de giro, incluso se está yendo al take profit 1, que es también esta zona de stops, y que claro, podría llegar. Ahora, si lo vemos también desde otra perspectiva, claro, estaría llegando al punto de entrada de esta señal, que esta señal está acá. Recordemos que giro toma siempre la última activa, entonces esta en teoría sigue siendo activa. ¿Por qué? Porque no se llegó a esa entrada. Entonces todavía podría alcanzar esta zona, sí, todavía podría, pero claro, tendremos que esperar a ver cómo se comporta. Y que claro, incluso nuevamente digo que la zona de los 62.200 podría ser tocada para tener un rechazo e intentarlo nuevamente a la baja, y que continúe el movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque también aquí solamente podría tocar los stops, y esto es muy importante, podría tocar los stops de este punto, y ya lo vimos con Kaizen, venir a tocarlo, dar entrada, regresarse hasta dentro del anterior, claro, incluso romper una estructura nuevamente, y que esto dé pie a una entrada hacia donde, hacia la zona de abajo. Ahora, tanto se podría intentar, dependiendo de cómo se esté dando ahorita el desarrollo en este punto,
y que claro, si no, se podría dar una entrada hacia este punto ya que rompa la estructura completamente. Esto no quiere decir que incluso se pueda apoyar. ¿Por qué? Porque correría el riesgo de que incluso aguante esta zona y después en este movimiento nuevamente siga hacia incluso las zonas de stops, que sería incluso esta zona de acá. Eso lo podría hacer, sí, obviamente es el riesgo, pero pues vamos con la tendencia bajista que ha ocurrido en estas últimas semanas. Ahora vuelvo a repetir que el SP500 ha estado alcista, por eso es que también hay que tener mucho cuidado cómo es que se meten los shorts. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando por ejemplo hubo lo de FTX, el Bitcoin parecía que se había muerto y después empezó a hacer un short squeeze que empezó a romper todos los stops de todas las personas que habían metido short, y que incluso hubo un movimiento mucho más fuerte al alza, que incluso podríamos ver un ejemplo, solamente un ejemplo como es lo que podría pasar. No quiere decir que vaya a pasar, pero Bitcoin podría simplemente haber hecho como que se muere, inducir a muchas personas en short. Vean hasta dónde está la zona de stops en el time frame de 4 horas, estamos hasta los 64.500. 64.500 está la zona más cercana de stops, entonces puede hacer un movimiento incluso similar que nos lleve hacia este punto, rompa todos los stops de acá de todas las personas e incluso regrese por arriba de los 68.000 como un movimiento mucho más fuerte. Eso podría pasar, e incluso que se apoye en este punto y que incluso llegue a hacer un movimiento así. Bitcoin podría hacerlo, sí podría, pero las prioridades, al menos por ahora, no creo que sean así. Aunque digo, vean cómo están todas estas divergencias alcistas, y que en algún momento aquí se podría crear una divergencia incluso con un movimiento un poco más pequeña divergencia, después hacer este movimiento similar. Pero pues bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa. Las altcoins también han podido sostenerse un poco, y esto pues bueno, derivado a que la dominancia ha podido dar un poco de terreno, pero también esto es un poquito digamos de doble filo. ¿Por qué? Porque tanto ha dado rienda suelta para que las altcoins se sostengan, pero tampoco están subiendo del todo. Es un arma de doble filo, porque si en algún momento la dominancia vuelve a subir y Bitcoin vuelve a caer, pues las altcoins van a seguir sufriendo, a pesar de estos pequeños impulsos que han tenido. No sé, 6%, 5%, no es mucho, pero solamente están sosteniendo. En algún punto pueden empezar a romper estructuras si es que Bitcoin sigue cayendo. También vean cómo está el total 2. Recordarán que esto lo mencionamos, que en algún momento incluso podría venir a esta zona nuevamente a tocarla. Vean cómo la tocó, estamos en esta zona, y que claro, esta zona es una muy importante que debe de mantener para que incluso las altcoins no sufran más. No tenemos una divergencia alcista en este punto, al menos en el marco de un día. Vamos a verlo en el marco de 4 horas. Supongo que aquí debe de haber algunas divergencias, quizá. Este también podría ser una divergencia siempre y cuando esté dentro del plan. Bueno, esta no sería, al menos por ahora, una divergencia, a mi parecer. A pesar de, pues bueno, esta previa, claro, podremos tener simplemente un movimiento que llegue a esta señal de short en giro para incluso seguir cayendo y nuevamente caer por debajo del trillón. Vamos a tener cuidado, eso sí, con lo que pueda pasar con las altcoins. Por ahora yo siento que a las altcoins las voy a dejar un poquito quietas, a que primero Bitcoin se recupere, porque Bitcoin sí ha demostrado un poco más de debilidad, y que claro, pues si Bitcoin no se recupera, pues mucho menos las altcoins. Sin más, espero que les haya gustado el video de esta semana. Con respecto a Bitcoin, déjenme sus comentarios también, o incluso algún altcoin o algún otro activo que quieran que revise. Mañana revisaré el SP500 y también se subirá el video. También recuerden que pueden probar los indicadores, ya sea Kira, también Giro, etcétera, haciendo el registro de Bybit o incluso mediante la tienda de Meraki Traders. Espero que sigan disfrutando su noche, día donde se encuentren. Hasta luego.